Canal de la Costa está presentando Claro y Pelao. Política, cultura, deporte, todo en Claro y Pelao. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Claro y Pelao. Hoy estamos hablando nuevamente del tema político. Este 9 de marzo se van a tomar decisiones muy importantes en el país y precisamente los renglones de Senado y Cámara tienen protagonistas importantes que hemos venido presentando acá en esta dinámica democrática en el Canal de la Costa. Aquí, el que se sienta en el Canal de la Costa está hablando claro y pelado. Nuestro invitado del día de hoy es, antes que político, un gran amigo, una persona que ha venido escalando peldaños a través de sacrificios. Él nos va a relatar parte de su vida, también nos va a contar vicisitudes que de pronto no han permitido que sueños se cristalicen, pero que hay coyunturas de la vida, hay retoños que germinan a través de impulsos de otras personas que ceden espacios importantes para consolidar unidades detrás de una ideología de desarrollo de un departamento. En el caso del departamento de La Guajira. Vamos a entender más adelante en las propias palabras de nuestro invitado a todo este preámbulo que estoy haciendo antes de iniciar Claro y Pelado con Jorge Luis Mejía Herrera. Es el 103 de AICO a la Cámara de Representantes. Jorge, bienvenido al Canal de la Costa. Hoy vamos a hablar de usted y yo, claro y pelado. Muchas gracias, Mario Alfonso. Gracias a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando a través de este canal. Y bueno, aquí estoy presto para que hablemos claro y pelado. Bueno, ha sido difícil, de verdad, porque usted en esta dinámica de esta campaña se ha estado movilizando por todo el departamento. Y bueno, finalmente hemos concertado esta cita. Usted viene en estos momentos el municipio fronterizo de Maicao. También nos trae unas noticias importantes para nuestros televidentes el día de mañana y para analizar también ese contexto que se va a presentar el día de mañana en la ciudad fronteriza. ¿Quién es Jorge Luis Mejía Herrera? ¿Dónde nació? ¿Dónde fueron sus estudios? Hablemos un poco de usted. Bueno, Jorge Luis Mejía Herrera es un hombre que nació en Camarones, municipio de Riohacha, en un hogar humilde, llevado esencialmente de muchos principios y de muchos valores, dedicado a estudiar en mucha parte con el apoyo de la familia y con gran esfuerzo propio. Somos 8 hermanos, de los cuales solo 2 no alcanzaron lograr ser profesionales. El resto, cada uno de nosotros le ha prestado y le está prestando un gran servicio a nuestra sociedad riohachera y guajira. Y aquí estamos, dispuestos a seguir luchando para de pronto constituirnos en ejemplo de superación para todas las venideras generaciones. Cuando usted habla de superación, nos remite a los orígenes de su pueblo. Un pueblo humilde, un pueblo donde las necesidades básicas insatisfechas todavía son latentes. Sí, y esto marca la dinámica de la calidad de vida de las personas que habitan este territorio. Muchas dificultades de pronto para surgir en Camarones. ¿Y cómo fue eso? Sus estudios primarios, posteriormente se radica en la ciudad de Riohacha. ¿Cómo es ese salto? Sí, yo pues me crié en casa de mis abuelos, de Juan Herrera y de Carlina Herrera. Ellos que habían asumido prácticamente la constitución en el hogar después de muerta mi abuela, nos alojaron a mi mamá, a mi papá y a todos nosotros, los hermanos, y allí con ellos vivíamos de la producción ganadera que había en la casa. Antes se estilaba que en los patios de los pueblos había un corral de ganado que simbolizaba para aquella época la riqueza en razón de la generación de sustento que de allí se determinaba. No me diga que le fascinaba que los bigotes le quedaran untados de la leche. La espuma. La espumita. De la espuma de leche. Bueno, y desde muy pequeño la actividad comenzaba ayudando a mi abuelo
al ordeño de las vacas, abriéndole el portón a los terneros para que pudieran salir. Después de eso me tocaba vender leche en todo el pueblo en unas botellas de litro. Y después de eso me mandaban donde la matriarca camaronera Cira Vieco, mamá del ingeniero Alcides Móvil Vieco, a aprender mis primeras letras. Pero en aquella época no había jardines infantiles, no había como hoy guarderías, no existía la educación para niños menores, sino que lo mandaban a uno a las casas de quienes tenían el conocimiento para que aprendiera sus primeras letras. Pues a mí me tocó también pagar de alguna manera ese favor que me hacía la vieja Cira, porque ella hacía unas bolas, unos dulces, con almíbar de azúcar y con anilina, que luego a través de una mezcla las volvía blanca y roja y luego las cortaba, y a mí, en pago de lo que me enseñaban, me tocaba salir a vender esos dulces. Eran unos dulces criollos, blanco y rojo, que se vendían en aquella época. Pero ella también hacía arreglos florales, especialmente para los días del muerto y para ocasiones especiales. Entonces, cuando no era el dulce, me tocaba salir. Me tocaba salir con el arreglo floral. Y ahí no le tocó que la letra con sangre entra. No, de ninguna manera. Las hijas de Cira, las mayores, la señora Ruth era profesora, la señora Isila también era profesora, Chide era un ingeniero que ya estaba prestando su servicio en el Ministerio de Obras Públicas, de suerte que era una familia muy noble y muy educada, en razón de lo cual pienso, me mandaban allá a aprender mis primeras letras, gratitud eterna por esas letras que me han servido mucho en mi propia superación. Pero no conforme con eso, en mi casa había como especie de una empresa familiar. Entonces, además del ganado, mi abuela compraba maíz, lo almacenaba y lo vendía al tiempo para generar alguna rentabilidad. Y no conforme con eso, también había siempre una nevera a través de la cual se expendía cerveza, se hacían paletas, se hacía chicha, y de todo cuanto se hacía me tocaba ayudar en la economía familiar. De suerte que fue muy benéfico para mí, porque creo que me enseñaron un gran valor que hoy le hace mucha falta a los jóvenes. Los jóvenes no tienen ninguna capacidad de sacrificio, ninguna intención de trabajar, y yo creo que todos los derechos de nosotros, los seres humanos, deben necesariamente partir del trabajo. Uno tiene en el trabajo la responsabilidad misma de la subsistencia. Uno por lo menos debe producir lo que se consume personalmente. Así es. Porque usted es un convencido de que los valores se están perdiendo, arrancando desde la familia, ¿cierto? Esto que usted nos está transmitiendo de su infancia, que prácticamente usted nos comenta que son valores que está agradeciendo, porque fue trabajo, le enseñaron lo que era la unidad familiar, claro, la interacción. Esto se ha venido perdiendo en los hogares. Sí, por supuesto. Hoy mucho más preocupado cuando hay una ruptura de comunicación y de participación de los hijos respecto de la actividad de los padres y de su entorno. Entonces, hoy la tecnología, los medios, la ciencia ha avanzado de tal manera que hay un divorcio en la construcción de familia, que es el núcleo fundamental de toda sociedad. No sabemos a dónde irá a terminar la sociedad del universo, porque esto va transformando las culturas, las costumbres, y ver que los jóvenes hoy no tienen ninguna disposición de trabajo, se están suicidando los jóvenes, María Alfonso. En Camarones, en esa época de su infancia, al Camarones de hoy, a lo que estamos viendo en la perspectiva de la juventud, ¿qué cree usted que hay que implementar urgentemente en este corregimiento? Yo creo, no sé si atacamos a Camarones porque me tocaría hacer un planteamiento general, sí, pero yo creo que en esencia es así. Antes un joven, cuando pretendía a una mujer, inmediatamente con eso visionaba a qué se iba a dedicar, a qué arte u oficio se iba a dedicar, en razón de que los niveles de escolaridad eran muy bajos. Entonces, cuando uno veía que había un compromiso matrimonial, inmediatamente aparecía que se ubicaban en algunos lotes de terreno, o se compraban algunos cayucos o lanchas, o constituían una tienda, o, en fin,
la actividad económica que iba a generar el sustento para esa familia era casi que inherente al compromiso mismo que se adquiría. Pues, ¿qué pasa hoy? Prácticamente no hay ni siquiera compromiso entre jóvenes. Hoy lo que hay es, no tengo nada que ver contigo, tú no tienes nada que ver conmigo, vivamos, pero de papi y mami, chévere, y no hay la intención, primero, de formarse, de hacer el esfuerzo para prepararse con unos altos niveles de competitividad que le permitan trabajar en La Guajira, en la costa, en Colombia o en el mundo. Y segundo, asumir una actitud responsable en el proceso de formación, en el proceso de la aplicación del conocimiento, de la adquisición de experiencias, de la construcción de familia, de la construcción de sociedad y de la participación en procesos como este. Nosotros tenemos que mostrarle a nuestros jóvenes los valores que nos lleven, ojalá, a un buen destino de nuestra sociedad en el futuro. Para terminar el primer capítulo de su origen, doctor Mejía, ¿cuántos profesionales cree usted que más o menos han podido brotar las entrañas de Camarones? Camarones hasta hace muy poco era de los pueblos que más profesionales tenía. Las familias de Camarones antes se preocupaban muchísimo, yo digo que muchísimo, porque nosotros, sus descendientes, nos pudiéramos preparar. Hoy yo miro con mucha preocupación porque se ha venido degradando sobre todo la actitud frente al trabajo. Me parece que lo del trabajo es determinante en una persona. Y si no hay ingresos, no hay ningún nivel de satisfacción de necesidades. Y si esto es así, no habrá posibilidad ninguna de superación de nuestros jóvenes. De suerte que aquí habrá que comenzar por un proceso revolucionario, estructural, pensaría yo, de primero mirar cómo generamos empleo, cómo comenzamos a ocupar a los jóvenes en algo productivo. Pero antes que eso, pienso que hace falta también prepararlos para que en cada una de las actividades se puedan desempeñar con éxito. Un ejemplo de liderazgo de un camaronero, el paladín de la democracia, el negro Luis Antonio Robles. A través de él se han venido forjando muchos profesionales con esos ideales roblistas, pero todavía no encontramos que en un pueblo pequeño esa cantidad de profesionales paridos por esa tierra se reúnan para mirar realmente cuál es la agenda, una agenda de reclamo a los gobernantes para darle a este corregimiento lo que verdaderamente necesita. Es una idea suelta de personas que soñamos y vemos desde los toros de la barrera, y vemos un emporio turístico, un destino turístico establecido. Hemos navegado, hemos nadado en ese emporio, y estamos hablando de un pueblo que carece de los servicios básicos. Entonces, la primera reflexión ahí, partiendo de el compromiso de este salto que usted va a dar para ayudar a mejorar la calidad de vida de los colombianos, pero iniciando por los orígenes. Bueno, antes, y hablo desde cuando nosotros nos quisimos superar, y yo creo que una o dos generaciones después, para nosotros los camaroneros era un paradigma el negro Robles. Casi que en Riohacha decían que entablar una discusión con un camaronero era algo sorprendente porque cada uno de nosotros se creía un negro Roble. Y eso nos obligaba a prepararnos, a ser muy buenos en el estudio, a ser competitivos y a conocer de todo un poco. Es decir, tratar de ser investigativo, de ocultar la verdad, de buscar la esencia de las cosas. Hoy, tengo que decirlo, miro con tristeza que no hay tal. Es decir, hemos perdido ese norte de buen ejemplo que puede ser el negro Roble para nosotros y de tratar de imitarlo o de tratar de alcanzar la gloria que él alcanzó. Y antes que eso, los jóvenes se pierden en el ocio, en el vicio, quizás desagradablemente, en la falta de oportunidades, y eso no conlleva
a la construcción de una sociedad sana y a una buena convivencia, una sana convivencia. Usted me decía, extra micrófono, antes de iniciar nuestro programa, estaba haciendo una semblanza de todas maneras de este tipo de coyunturas de la familia, de la esencia, de los valores y todo esto. Pues me surgió como la idea de pronto, doctor Mejía, de que los profesionales de Camarones, liderados por una persona que ha dado un paso importante como usted, yo creo que cuando hay personas que tienen las agallas de tomar decisiones, este paso que usted está dando es tener agallas, porque usted cree, es un convencido de que tiene la capacidad de que va a ser una buena representación en el Congreso. Debe ser apoyado por una comunidad que ven a un hijo del pueblo tratando de escalar posiciones. Creo que en torno a eso habría que cerrar filas, pero desafortunadamente los colores políticos, las divisiones internas, de pronto las ambiciones personales priman más sobre lo colectivo. De todas maneras, usted nos dejó una enseñanza con esa reflexión de pronto de añorar que en su origen los valores se vuelvan a recuperar y un punto de partida importante. ¿Cómo se hace profesional? Jorge Luis Mejía Herrera. Bueno, antes quisiera, María Alfonso, decirte que hay grandes ejemplos en Camarones, no solamente del Negro Roble. Sería injusto de mi parte desconocer a los ascendientes Ariza Barro, a los Pérez, a los Toro, a los Borrego, a los Herrera y a tantísima gente, a los Mejía y a tantísima gente que con solo su trabajo nos dio muchísimos ejemplos. Entonces yo creo que hay grandes hombres en Camarones. Yo creo que en la historia más reciente, en la historia contemporánea, por ejemplo, hablar de Luis Curiel, de Vicente Borrego, de Alcides Chole, de Algemiro Redondo, de tantísima gente que ha salido tan buena y que la constante, desde mi juicio, es el trabajo. Gente que comenzó de pronto cargando bultos en un camión, terminó siendo dueño de camión y luego empresario. Gente que salió a aventurarse y consiguió en su afán de conquista luego posicionarse en sus empresas. Gente que surgió sin tener problemas. Entonces me parece interesante tomar todos esos ejemplos que representan valores para nosotros y seguirlos. Es que los buenos ejemplos hay que copiarlos. Yo tengo una reflexión de añoranza, doctor Mejía, que usted esté en México, 10 años fuera de su tierra, y de pronto le pegó un olor a cachillo. Lo que para otros significa una pestilencia. Una pestilencia, usted, no, nostalgia. Bueno, ¿cómo me volví profesional? Resulta que terminé mi primaria en Camarones. Para ese año nos habían dicho que se iba a abrir el primer bachillerato. Y cuando iniciamos el primer bachillerato en el mes de febrero, primer curso que se abría en marzo para un año como este, porque la Semana Santa caían en abril, nos dijeron se cierra el bachillerato, no hay presupuesto en el departamento y nos íbamos a quedar alrededor de 40, 50 niños sin posibilidad de estudiar. Yo solo sé que no comencé sino a llorar, porque si no era en Camarones, ¿dónde? Iba a estudiar en razón de que mis papás no tenían cómo mandarme ni siquiera a Riohacha, y menos a otra parte. Pues con mi abuela en Santa Marta, con mi abuela Tite Barros, vivía mi hermano mayor Felipe y llevó el mensaje de que aquí había un nieto que se iba a enfermar llorando porque quería estudiar y le habían cerrado el curso. Bueno, pero si quiere estudiar, que se venga. Y en abril de ese año, el año 72 quizás, 1972, me fui para Santa Marta a comenzar mi primer año de bachillerato en el Hugo J. Bermúdez. Frente al cementerio. Al cementerio San Miguel, calle 19, entre carreras 7 y 8. Y allí logré hasta quinto de bachillerato y luego me pasé al Liceo Celedón, donde terminé ¿Nunca le dio clase de dibujo al profesor Puello? No recuerdo realmente, pero yo estimo que sí. En esa época
Era ¿Dibujo técnico? Dibujo, claro, el dibujo técnico y artístico. Era tal vez uno de los profesores que daba clase en todos los colegios, en la industrial, en el Liceo Celedón, el Hugo J. Bermúdez, el Gimnasio Santa Marta, el San Luis Beltrán. Sí, entonces sí, Sí. sí, Bueno, con toda ese seguridad. era mi padre. Bueno, me alegra. Y finalmente termino mi bachillerato en el Liceo Celedón en el año 79. Después de eso me vengo a Camarones y duré 1 o 2 años tratando de buscar qué hacer. No encontré nada. Y finalmente decidí por uno de 2 programas que había en la Universidad de La Guajira, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas. Yo me quedé en la Ingeniería Industrial después de haber hecho las gestas en el pueblo para que un grupo numeroso, creo que éramos 24 jóvenes de Camarones, que ese año entramos a la universidad. De los 24 salí yo egresado como ingeniero industrial y después de un tiempo también salió Adalcímenes Suárez. Los demás no alcanzaron a profesionalizarse. Bueno, y ya después la situación era otra, ¿no? De hecho, venir a la universidad tampoco era fácil. Claro. Hablo en aquellos tiempos de bonanza en La Guajira, nosotros seguíamos siendo una familia pobre, porque no nos permitieron participar de lo que los otros participaban. Nosotros nos insinuaron el estudio y a través de esa enseñanza y de esa educación en los valores logramos fue orientarnos por lo que lógica y razonablemente había que hacer y superarnos a través de la educación que creo, gracias a Dios, que hoy hemos servido de ejemplo a la sociedad, en razón de que no hemos tenido bonanzas, pero tampoco problemas, y al contrario hemos tenido una vida constante, llevadera, una sana convivencia, una satisfacción de muchísima necesidad y de servicio a la comunidad y de superación personal, familiar y en todos los aspectos. Para tomar decisiones importantes como esta de aspirar al Congreso de la República, se deben tener en cuenta unas circunstancias importantes. No tener rabo de paja, sobre todo si se ha ocupado cargos públicos. Bueno, gracias a Dios no es mi caso. En ninguno de los cargos que he ocupado he salido con procesos disciplinarios ni de ninguna índole. Como estamos hablando claro y pelado, vamos, después de unos mensajes de mucha importancia, a el perfil del Contralor y posteriormente la propuesta del político. Todo esto coadyuvado porque hoy en el Canal de la Costa estamos hablando claro y pelado. Ya regresamos. Canal de la Costa está presentando Claro y Pelao. Política, cultura, deporte, todo en Claro y Pelao. Bueno, y aquí de pronto ustedes escuchan algo en voz bajita así porque es que en esto tenemos que ser serios y tenemos que ser sinceros. Este es un programa donde nosotros queremos marcar diferencias, donde somos amigos de la puerta del canal hacia afuera, pero acá adentro nosotros tenemos un compromiso, el mío como periodista con ustedes, de que tengan opciones verdaderas, opciones sinceras, que puedan convertirse en de pronto dinamizadores del desarrollo en el departamento de La Guajira. No le puedo mentir a mi audiencia, ni tampoco puedo apoyar sinvergüenzuras. Por eso a nuestros candidatos le decimos que aquí vinimos a hablar claro y pelado. Y precisamente la calidad de las personas que se han sentado aquí, el talante de todos los aspirantes y los debates que hemos sostenido acá en Claro y Pelado han sido del gusto de todos ustedes. Aquí no estamos presionando, aquí solamente estamos coadyuvando a que se digan verdades, que no haya resentimientos, que realmente nosotros tenemos que asumir los errores si los cometemos y también tenemos que enaltecer cuando verdaderamente hay que enaltecer los logros. ¿De qué se arrepiente usted, doctor Jorge Luis Mejía, de pronto en la vida de algo que ha podido hacer y dejó de hacerlo por flojera o porque las circunstancias no se dieron? Algún sueño que no haya podido cumplir a esta altura, pero que usted lo veía ahí y no lo pudo alcanzar.
No, no tengo nada de qué arrepentirme. Cantante frustrado no fue. Pero entonces, Cosas como no, esa. pero entonces no me arrepiento porque fue una decisión consciente Sí. de no querer ser cantante en razón de que la imagen de un cantante en aquella época era de una actividad de consumir drogas y de hacer cosas que de acuerdo a mis principios. Para poder pegar. Sí, y entonces no, y dije, no, antes que ser cantante me voy a dedicar a estudiar y no me arrepiento de eso. Pero Antes. tenía la vocación. Obvio, ¿Cuál todavía es la canto. canción que más le gustaba? No, todas las de los Zuleta. ¿Cuál? Un Muchas ejemplo ahí de una Diomedes. canción, suelte algo ahí. Así fue mi querer, creo. Una bonita Un canción. pedacito ahí. Oh. De lo que recuerde. Para recordar, que- para recordar. Hágase cuenta que está en el baño y lo No. canta así. Muere lentamente, muere un querer. Amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder. Como hojas secas del árbol. Que cayó en verano. Está muy alto. Bueno, es una canción que realmente le trae mucha nostalgia. ¿Qué le trae a usted cuando está por fuera y escucha Así fue mi querer así? No, definitivamente, cuando el vallenato coge el auge y el empuje, todos nosotros estamos viviendo la época de nuestra adolescencia, de nuestra ¿Qué juventud. significa para usted la Guajira? Eso le transmite Guajira. La Guajira es mi tierra, la que quiero, la que defiendo, donde nací y donde además quiero morir. Usted fue contralor. Déjeme que esto se mastica de la siguiente forma. Fue gerente de la Contraloría General de la República acá en la ciudad de Riohacha. ¿Cuáles eran las competencias? Para que todos nuestros televidentes escuchen cuáles eran los alcances que usted tuvo ahí en la Contraloría. La Contraloría tenía dos ejes, quizás tres, aquí en la gerencia departamental. Uno, la gestión fiscal, que se encargaba de la auditoría. Dos, los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Y tres, los procesos sancionatorios. Procesos sancionatorios. ¿Dudó mucho cuando tuvo que sancionar a algún amigo? ¿O lo primero, cumplirle la responsabilidad del Estado? Sí, yo creo que uno cuando está en ejercicio de las funciones tiene que actuar como juez, sin pasión, sin parcialidad, pero también sin sevicia, sin malicia. Sencillamente actuar acorde a sus competencias. Yo en la Contraloría, los resultados en la parte fiscal están allí en los informes que se produjeron. En la parte de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva también están los registros. Y el mayor problema en el periodo de mi gerencia se daba con los procesos sancionatorios, que se les abría a los funcionarios que teniendo la responsabilidad de rendir informes a la Contraloría no lo hacían. Luego, la delegada de la gestión pública en Bogotá mandaba unos listados para que se les abrieran los procesos sancionatorios respectivos a quienes tenían esa responsabilidad. Pues llegó un momento tal en que la cantidad era tanta, más de 2.000 quizás, que nos presionaban a que iniciáramos a evacuar ese tema que se constituyó en un cuello de botella. Allí se definieron las estrategias sin mirar nombres, sin mirar empresas, sencillamente hay que atacar un procedimiento administrativo como lo planteamos y convocamos a los funcionarios del área fiscal, a los del área de responsabilidad fiscal y entre todos, de acuerdo con los sindicatos, dijimos aquí no hay sino que evacuar y además de lo que están haciendo, asumamos cada uno 5 o 10 procesos de esto para poder mostrar que efectivamente se hacía la gestión. O de lo contrario, entonces por omisión también se replicaba en contra mía. Los sancionados iban a ser usted, en este caso usted, que Por era el supuesto, gerente. entonces era demostrar, no solamente en las actas de los comités, sino en la práctica de que efectivamente había una gestión para resolver el problema. Pues en eso hay 2 casos de amigos que realmente lamento mucho, porque además, en razón de lo político, se quiso desdibujar la intención. Uno, que no trascendió mucho, que fue con mi compañero de estudio, Jimmy Sierra, compañero de estudio en la maestría que hacíamos en el Cerrejón, cuando estuvo como gerente de la Lotería de La Guajira, el cual no rindió unos informes y me tocó decirle, señor, usted tiene un proceso sancionatorio, venga y mire.
pues eso lo sobredimensionaron, pienso yo. Y Jimmy creo que hasta se declaró impedido para votar por la actual Contralora, Sandra Morelis, en razón de que él había estado procesado. Una cosa que era un proceso ni siquiera fiscal, era un proceso de tipo sancionatorio, era una cosa pecuniaria. Usted no rindió el informe, lo más que se le hace es poner una multa para que pague 1, 2 o 3 ¿No lo salarios mínimos. inhabilitaba? No, para nada, en absoluto. Y el otro, pues tenía que ver, ahí sin idea, solo que cuando me tocó firmar la resolución encuentro que se trataba de quien luego sería mi sucesor en la Contraloría, del doctor Javier Gámez Hinojosa, cuando estuvo como gerente de la CIPSalud, que es... Correcto. CIPSalud es... Salud es una... Centro Integral de Salud. ¿Cómo? Centro Integral de Salud. De Salud. Entonces, y yo no, que CIPSalud, y cuando voy a firmar, encuentro que es Javier Gámez, quien además es mi colega, con quien trabajé junto en el Fondo de Promoción Empresarial y compartimos cátedra en la Universidad de La Guajira. Entonces, pues así, con el dolor, con el pesar del amigo, pero que la ley es la ley, me tocó Que en su firmar. momento, después de ser el Contralor, entendería sus razones. Yo le dije eso, le dije, le rogué a Dios que fueras tú el gerente de la Contraloría para que seas tú mismo quien se dé cuenta que aquí no hubo ninguna intención distinta a la de... Porque a él le tocó luego. Claro. Y le tocó sancionar a Jorge Pérez, y le tocó sancionar a sus jefes. A y los así, amigos. A los amigos. Entonces es una cosa que uno no puede omitir para de pronto colaborarle o ayudar a alguien, porque luego entonces se le revierte a uno la... En la vida, conscientemente, ¿cuál ha sido usted? Bueno, usted ha estado en la Contraloría, siempre se ha mantenido como en la línea correcta de vivir bien para no tener que lamentar más adelante. Tiene su sistema de prevención, pero nunca ha desacatado algo en la vida que le haya traído, pues... No, yo si hay algo de lo que me precio hoy es de ejercer una ciudadanía correcta. Yo creo que de eso hay que hablar, de la ciudadanía, Mario Alfonso, donde se consagran los deberes y los derechos de nosotros como personas. Ejercer la ciudadanía. La ciudadanía es algo maravilloso. Yo creo que si nosotros nos dedicamos a eso, que es elemental, nos vamos a dar cuenta cuáles derechos tenemos y cuáles no tenemos. Y cuáles son nuestros deberes además con nuestra sociedad y con el Estado. Porque resulta que uno no ejerce la ciudadanía y entonces se cree con facultades para hablar y despotricar del Estado, del establecimiento, de Raimundo y de todo el mundo. Y luego usted, ¿qué hace por la patria? ¿Qué hace por su región? ¿Qué hace por su familia? ¿Qué hace por todos nosotros? ¿Qué hace por usted? Estos interrogantes que usted está expresando en claro y pelado, los vamos a desmenuzar, porque usted está planteando usted qué hace, usted qué hace, usted qué hace, usted qué hace. Claro y pelado. Después de los mensajes, usted me va a decir qué va a hacer en el Congreso, cuál es el planteamiento, cuál es la visión, que no fue un embeleco de saltar a la arena política porque está de moda la política. Usted tiene unos puntos importantes que vamos a tratar después de estos mensajes. ¿Usted qué hace? Ya lo van a ver. Canal de la Costa está presentando Claro y Pelao. Política, cultura, deporte, todo en Claro y Pelao. Yo tengo una percepción clara de lo que es una aspiración política. Yo pienso que esa dinámica de salir a la calle y me saludaron 50 personas, lánzate, porque tú eres político. Lo he visto muchas veces y he visto la cachaza de que la persona se lo cree y se lanza. Se lanza y no saca ni los votos de la casa. También asumo que cuando una persona ha trabajado por el beneficio de la comunidad, por el desarrollo de un departamento, merece oportunidades. Hay que hacer un relevo generacional en la estructura política de este departamento, pero con ideas claras y sobre todo con posiciones que queden sentadas, que marquen precedentes de cambio. El que no cambia, lo cambia el cambio. ¿Qué va a hacer usted o qué ha hecho usted por La Guajira? Esta pregunta se la traslado
a nuestro invitado, porque estamos hablando claro y pelado, con Jorge Luis Mejía Herrera, el 103 de AICO, Cámara de Representantes, para este 9 de marzo. Estuvo en la ciudad fronteriza de Maicao y vio el ambiente que en estos momentos está caldeado Pesado, y que, cerrado y todo, que nos trae una noticia. El Canal de la Costa va a estar mañana en directo cubriendo los detalles de lo que el doctor Jorge Luis Mejía Herrera nos va a comentar a continuación. ¿Cuál es la circunstancia que en estos momentos lleva a Maicao a un paro el día de mañana? Parece que después de la reunión de los cancilleres de Colombia y Venezuela, hubo algunos acuerdos de prohibir entrada de alimentos de Venezuela hacia Colombia y asimismo de prohibir la reexportación de licores y Textiles textiles a Venezuela, perdón, y cigarrillos. y cigarrillos. Cigarrillo más específicamente. Entonces, lo que se conoció en Maicao es de que ya está proyectada la resolución donde se fija la prohibición como tal. Es decir, que los comerciantes guayús que trafican en la frontera no podrán traer ningún tipo de alimento hacia Colombia y no podrán tampoco reexportar los licores y los cigarrillos hacia Venezuela. Eso generó que hoy los expendedores de licores y cigarrillos cerraran sus puertas. Yo creo que como el 60-70% del comercio en Maicao estaba cerrado, lo pudimos apreciar esta tarde. Y para mañana hay una marcha programada en rechazo de la medida que pueda tomar el gobierno nacional. La gran nación guayú, con esta medida se fractura la gran nación guayú, porque es que el hechizo y la connotación de la gran nación es que los indígenas van y vienen en un territorio natural donde ellos son autónomos. Autónomo. Entonces ya entra prácticamente y es un cuello de botella tremendo, ¿yo? Porque lo que se ve en la ciudad de que usted estuvo hoy, ve la asfixia económica que hay en esta ciudad fronteriza, próspera hace muchos años y que hoy prácticamente es un pálido reflejo de la mal llamada economía de una ciudad fronteriza, a diferencia de las otras. Creo que el coletazo de Venezuela influye, pero de igual forma nosotros estamos hablando de una visión de comercio internacional, una visión de cambiar un modelo económico en nuestras fronteras a través de mesas de concertación donde los actores ponen las cartas sobre la mesa y cuál sería la propuesta en este caso, hablando de ese renglón del comercio internacional. Maicao es un municipio con una amplia tradición comercial, es una frontera viva con el vecino país de Venezuela y genera también una relación con el exterior a través de los puertos que entran por puerto, las mercancías entran por Puerto Nuevo y a través de lo que se conoce como zona especial aduanera llegan hasta Maicao. Yo estoy planteando, y hoy lo planteé ante un grupo de profesionales, que la situación de Maicao no se podía pensar con situaciones puntuales de coyunturas del momento. Por ejemplo, la situación de Maicao, a mi juicio, debe trascender la resolución que tiene proyectada la DIAN y pensar en un Maicao competitivo y competente para que podamos formalizar y reglamentar el comercio con Venezuela, pero que también podamos mejorar las condiciones portuarias para que a través de ellas puedan llegar barcos de mayor calado y poder ingresar por allí cualquier cantidad de mercancías con estructura de puerto que nos permitan que se puedan implementar grúas, bandas transportadoras, muelles de cargues y de descargue y esencialmente generar las condiciones de dignidad para todos los que trabajan en puerto, revisar el régimen aduanero especial de Maicao y mirar la posibilidad también de generar nuevas zonas francas que en La Guajira no existen. La zona especial aduanera es municipios de Manaure, Uribia y Maicao, pero una zona franca como tal no la tenemos en el departamento. Yo creo que estas son situaciones que hay que pensar y analizar de frente a la globalización de la economía,
porque si seguimos actuando al margen de la legislación nacional, al margen del desarrollo de comercio internacional, cada vez vamos a vivir más y más profundamente las crisis. Cuando usted habla del comercio internacional, esto ya lo enmarcó dentro de los alcances del Tratado de Libre Comercio que tiene nuestro país con los Estados Unidos. Nosotros somos la cabeza de América. Yo decía hoy, por ejemplo, Mario Alfonso, ¿cuánta plata le invierten a la zona franca, al canal de navegación del río Magdalena, solo en el dragado, para que los barcos puedan accesar a la zona franca de Barranquilla? Allí las condiciones son naturales, solo que el aspecto cultural pone una barrera entre nuestros guayú, que tienen un derecho ancestral sobre esas tierras y sobre esos predios, que no permiten que se pueda aplicar allí sociedades de inversionistas que mejoren las capacidades del puerto como tal y que a través de ello también puedan derivar sus dividendos o sus utilidades. Pero es una cosa muy dura de pensar. Habrá que buscar la manera, no de desconocerlo, que no me vayan a interpretar mal, porque por el contrario, el derecho ancestral, el derecho natural, el derecho consuetudinario, la posesión de las tierras, los resguardos, es de los indígenas y nosotros estamos prestos a ser solidarios y a respaldar a los indígenas. Pero yo creo que hay que buscarse una fórmula ingeniosa que nos permita articular el derecho que les asiste a nuestros hermanos guayú en esas tierras con las nuevas estructuras empresariales que permiten el desarrollo de un puerto moderno, con grandes capacidades de calado, con grandes capacidades de carga y de descarga, y que por supuesto permitan un mayor flujo de importación y de exportación de mercancías. Yo creo que a través de eso se podía generar también otros proyectos. Habrá que demandar entonces hoteles, sitios de recreación, acueducto, alcantarillado, vía, porque son proyectos que por su naturaleza jalan el desarrollo, generan empleo, permiten que haya un intercambio de mercancías, de bienes y de servicios, y yo creo que eso es lo que realmente necesitamos en Maicao. Maicao tiene una tradición comercial de muchos años que no la podemos desaprovechar. Entonces, ¿cómo volvemos a Maicao competitiva dentro de una política de globalización de la economía? Interesante la propuesta, pero usted también tenía una preocupación que me la transmitía este micrófono con el tema de las necesidades básicas insatisfechas del pueblo de La Guajira y del país, porque es que estamos hablando no solamente del territorio el nuestro, el departamento, sino también las mismas necesidades que tienen muchos departamentos del país. Entonces, al tenor de esto, si hablamos de vías, hablamos de educación, hablamos de salud, ¿cuál es el pensamiento de pronto usted llegar a la Cámara de Representantes en torno a estas líneas, a estos renglones que son debilidades en nuestro departamento? Bueno, esta mañana leía en la prensa que bajamos a un dígito también el desempleo en La Guajira, cosa que me alegra. Pero yo he pensado que la gestión mía como parlamentario se tiene que centrar en dos ejes temáticos. El primero, en lo que es de competencia de un parlamentario, que tiene que ver con el estudio, análisis y aprobación de todas las iniciativas de ley que se presenten en la corporación que tengan que ver con el beneficio social. Por ejemplo, hay una reforma a la salud en camino, pues hay que analizarla y aprobarla para mejorar la salud del pueblo colombiano. Pero igual hay que analizar el problema de la educación, el problema de la recreación, cultura y deporte, el problema de vivienda de los colombianos, que es una cosa astronómica, el problema de las vías de comunicación, el problema de saneamiento básico, acueducto, alcantarillado y aseo, entre otros aspectos. Y esencialmente el problema del desempleo. Y allí luego yo me paso para otra parte que sería más bien afín con mi perfil profesional, que tiene que ver con la empresa privada. Si no se genera la construcción de las unidades industriales y comerciales que nos permitan demandar mano de obra calificada y no calificada, no es posible que nos desarrollemos. La Guajira tiene grandes potencialidades, 350 kilómetros de playa, una riqueza ictiológica envidiable por todos los países del mundo. Aquí vemos a los barcos japoneses que vienen a pescar desde allá
aquí nuestras riquezas. Tenemos todos los pisos climáticos, 7 etnias en el departamento, una vocación agrícola y ganadera y pecuaria, una tradición comercial. Entonces, allí hay una cosa bien interesante, porque aquí lo que estoy proponiendo es que nos vayamos transformando también como sociedad y pasemos de mirar las cosas puntuales del día a día, del rebusque, es decir, de la actitud de un negociante, de un comerciante, a mirar un poco más allá o lo que debe ser la actitud de un empresario. Entonces yo creo que generarle valores agregados a los recursos que tenemos, con nosotros mismos, Mario Alfonso, con nuestra propia gente, en nuestra propia zona, Ejerciendo con lo que ciudadanía. claro, con lo que tenemos, reconociéndonos como tales, a los guayú en sus territorios, a los arhuacos, cogis y arsarios en la Sierra Nevada, a los árabes y libaneses que están en Maicao. Es decir, que con todo el reconocimiento que hagamos aquí de las distintas naciones que se encuentran, podamos nosotros desarrollar las salinas de Manaure, que hoy se produce artesanalmente la sal y en una forma rudimentaria, pero que también podíamos producirla industrialmente y con eso generar sal apta para el consumo humano y a través de ello generar también otros subproductos que se generan. Podíamos generarle valores agregados al gas, podíamos transformar el carbón. Tenemos que prepararnos para transformar toda la producción agrícola que ha de desarrollarse con el distrito de riego de la represa de Ranchería en los municipios de San Juan, Distracción y Fonseca. 18.000 hectáreas de tierra aptas para la producción agropecuaria tienen necesariamente que demandar nuevas construcciones donde se pueda manejar o manipular y conservar los alimentos, por lo menos, cosa de que se cumplan con los estándares internacionales y con eso podamos exportar al exterior nuestra mercancía. Y en ese orden, pensar en el turismo, en el eco y etnoturismo. Antes de saltar el tema del eco y etnoturismo, usted tocó un tema importante con lo del ecosistema más importante que hay en la región Caribe, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, y que precisamente nos une territorialmente con los otros 2 departamentos del Cesar y el Magdalena. ¿Cree usted que dentro de esta proyección vamos a encontrar las mismas necesidades en los otros departamentos y terminamos haciendo una alianza como en otros años fue el Magdalena Grande? La estructura político-administrativa del país ya no permite pensar en el Magdalena Grande. No, la idea de volver a la hermandad, la región bueno, como tal. La hermandad de los pueblos sí, guajiros somos independientes, con pero, los del Magdalena y los claro, del Cesar una existe alianza, en razón de nuestras relaciones, claro, de la familiaridad. Las familias guajiras tienen muchísima relación con las del Cesar y el Magdalena. Pero creo que o interpreté de que era sobre las regiones de planificación que tú hablas. No, era que a través de pronto de hacer fuerza, ya lo de región Caribe, Ajá. con el zarpazo de las regalías, prácticamente cuando hay plata de por medio se olvida el tema de la asociatividad. Cada quien tira su zarpazo y el tema región Caribe es una utopía en estos momentos. Pero sí tenemos unos nexos que usted manifestó que nos han servido a través del tiempo con Magdalena y con el Cesar, pero tenemos un punto importante, el ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta, también como despensa agrícola, pero tenemos dos territorios con mar, Magdalena, tal, y en esa vertiente, oscilando estaría el departamento de Cesar. Usted está previendo, está planificando que se habiliten puertos. Obvio. Pero, ¿qué vamos a sacar por ahí? Lo del Magdalena, cuando no haya la posibilidad de sacarlo por allá, pues habilitamos acá, o viceversa, esa comunicación, ese diálogo comercial entre los propios. También tenemos entonces el aliado importante productor, que sería el Cesar, para Guajira y para Magdalena. O sea, era como analizar una agenda de competitividad entre 3 departamentos. A mí me parece interesante el planteamiento que haces, porque cada uno de los departamentos aportaría lo que tiene. Si nosotros tenemos una gran oportunidad de construir puertos multipropósitos que permitan que lleguen barcos de grande escalado, de última tecnología, y a través de ello
traer mercancías, pero también poder sacar no solamente lo del Cesar y del Magdalena, es que los puertos son ventanas al mundo. Claro. Toda la mercancía de Colombia podría bien irse por un puerto en La Guajira si es que están las condiciones tecnológicas dadas. Entonces, allí hay una gran oportunidad de desarrollo y estos puertos jalonan otra serie de servicios y de productos. De suerte que yo sí creo que además de eso, podríamos pensar en cómo hacer grandes cosas sin perder nuestra propia identidad. Porque lo que me parece interesante es que si a través de las rancherías Guayú se pueden generar un servicio turístico, pues lo hagamos. Si a nivel de la Sierra Nevada de Santa Marta lo podemos hacer igual. Entonces yo creo que La Guajira es una tierra promisoria, es mucho lo que tenemos por descubrir, mucho lo que tenemos que hacer, solo que hasta hoy la deuda que el Estado ha tenido con el departamento no ha sido reconocida y seguimos nosotros sumergidos en todo este nivel de necesidades básicas insatisfechas. Amén de que no es óbice para el emprendimiento de estos proyectos industriales que existan necesidades básicas insatisfechas. Hoy los planificadores piensan que esa teoría está revaluada. Son los proyectos mismos, per se, de acuerdo a la productividad que generan, los que demandan los bienes y servicios que se requieren. Un ejemplo claro lo tenemos aquí en el Cerrejón, que necesitaba unas habitaciones o unas sedes habitacionales, pues las construyeron. Necesitaban agua potable, la tienen. Necesitaban alcantarillado, lo construyeron. ¿Hicieron el hotel? Necesitaban vía, ok. ¿Hicieron Entonces, el hotel? Vale, el ejemplo como anillo al dedo, ¿verdad? Entonces, cada proyecto de esto, que sería megaproyecto, demandaría otros proyectos colaterales. Entonces, no importa que en Puerto Nuevo, por ejemplo, déjenme poner un ejemplo, no haya ningún tipo de servicio. El solo hecho de que se plantee la posibilidad de construir un puerto multipropósito impone de que hay que construir hoteles, restaurantes, infraestructura de servicios, etcétera, etcétera, vías, y eso generaría desarrollo. Entonces, igual pasaría en Manaure si montamos una planta para industrializar la sal, la producción de la sal. Va a demandar de otros bienes y de otros servicios. De eso es lo que se trata, de cómo encadenar o cómo generar valor a todo el recurso que tenemos, sin que tengamos que arrasarnos entre nosotros mismos, sino partiendo de una política de inclusión, preparando de pronto a los guayús para que puedan administrar una sociedad portuaria, preparándolos en las tecnologías que se han de aplicar. En fin, es como ponernos hoy frente a lo que ha de ser el futuro, porque si no, nunca habrá futuro, sino pasado. Si no, nos quedamos sometidos al olvido, porque es lo que ocurre cuando realmente no hay la capacidad de generar desarrollo. Vamos a un mensaje de mucha importancia para rematar con nuestro invitado en el día de hoy, para que nos aterrice cómo tiene que ser usted para depositar la confianza a través del tarjetón. Y también para hablarle claro y pelado, porque en medio de esta rectitud que nos ha planteado, se va a encontrar con el tarro de mermelada y los dueños de la misma. Ese tema lo vamos a hablar en contados instantes para culminar claro y pelado con el doctor Jorge Luis Mejía Herrera, el 103 de AICO, para este 9 de marzo. Canal de la Costa está presentando Claro y Pelao. Política, cultura, deporte, todo en Claro y Pelao. Bueno, ahí teníamos entonces apuntes importantes para reflexionar este 9 de marzo. El tema de la paz en el contexto de pronto de un hombre pacífico. La visión de lo que en estos momentos está en juego con la reelección del presidente. El tema de reelección presidencial. La mesa de La Habana. Y, ¿por qué no?, los trabajos que se están realizando por las diferentes candidaturas para trabajar articuladamente
la propuesta de llegar al Congreso. ¿Cómo se ubica usted en estos momentos en el plano de que la elección fuera hoy con relación a las otras planchas? El tema de la paz, y rematamos con el tema de cómo se ubica usted en estos momentos a conciencia, claro y pelado con el trabajo que ha venido realizando. Porque estoy seguro que usted en estos momentos respira optimismo, está consciente de que han venido realizando un trabajo de mucho esfuerzo y que tiene que dar sus resultados este 9 de marzo. El tema de la paz, para redondear ya en lo que resta de claro y pelado en el día de hoy. Me ha tocado comentar muchas veces que el método que ha aplicado el presidente Santos intentando conquistar la paz es el método que hoy se aplica como modelo para la resolución de conflictos en todo el mundo entero. La gente quizás en un principio no entendió la intención de la Mesa de Unidad Nacional, que convocaba a todos los sectores políticos para que allí, como representantes del poder real y efectivo, estuvieran hablando de la crisis de inseguridad y la crisis de violencia que vivía el país. Pero adicionalmente a eso, también había la necesidad de reconocer a otros actores del poder. Y para nadie es un secreto que los grupos alzados en armas constituyen otro segmento de poder en el país, como también lo son nuestras fuerzas militares, como también lo podrían ser los paramilitares. Es decir, cada uno de los sectores que ha ejercido el poder por la fuerza o por la voluntad del pueblo y de acuerdo a la estructura del Estado, tienen la necesidad de sentarse y buscar entre todos la solución que amerita el país para que dejemos de una vez por todas esta historia de violencia y comencemos a construir un país mucho más próspero. Creo que son válidas las intenciones. Quizás mucha gente, en razón de su nivel de formación y de información que tiene, no ha valorado y no ha ponderado esto. Este es un método científicamente comprobado. Todos tenemos que sentarnos, todos tenemos que ceder lo que es dable ceder y todos tenemos que dar lo que es dable dar y aceptar del Estado lo que corresponda para que luego todos podamos convivir en paz. ¿Le gusta la mermelada? Yo no soy un hombre que ambiciona riquezas y en mi proceso de formación le escuché a un profesor de la Universidad de Cartagena, el profesor Surdiz, decir que el concepto de riqueza hoy estaba revaluado. Riqueza no es acumular la cantidad de dinero ni de lingotes de oro para vivir en problemado. Riqueza es tener la capacidad de generación de bienestar personal, familiar. Entonces, en mi caso, deseo seguir construyendo mi proyecto de vida, educar a mis hijos, ser un hombre prestante para mi sociedad y poder lograr algunos niveles de trascendencia si Dios me lo permite y el pueblo me apoya. O sea, ¿usted Sí, tiene sus riquezas? pues mis valores, son mis valores. Creo ser un padre ejemplar, un gran familiar, un gran amigo, y yo creo que Dios le va provisionando a uno lo que le tiene guardado para que uno vaya desarrollando también y construyendo O sea, su descartamos trayectoria la de mermelada en vida. el Congreso. Hay situaciones de intereses colectivos. Si la situación es de que hay la necesidad de participar en un proyecto para que se genere beneficio social en el departamento, no cabrá duda de que así será. Que se venga el caldero la mermelada para la Guajira. Por supuesto. Lo que la gente hoy rechaza es que quienes han tenido la oportunidad de representarnos se eligieron, se fueron y volvieron hoy a buscar el voto. Y no vinieron a explicarle a la gente que hay unos recursos disponibles para invertir en la región, dónde están invertidos, qué proyectos son los que se están ejecutando. Entonces yo creo que hay una ruptura en la comunicación de la gestión parlamentaria con la ciudadanía del departamento, con la opinión pública en el departamento, porque si a cada parlamentario le asignan unos cupos indicativos, en razón de que, por ejemplo, el parlamentario de La Guajira tiene que abstenerse de recibir una cuota de inversión que no es personal, sino que puede orientarla para construcción de vías, para mejoramiento de las calles, para acueducto o alcantarillado,
para tantas cosas, porque aquí en La Guajira hay tantas necesidades. Entonces, para mejoramiento de la infraestructura educativa, entre otros. Entonces, es cuestión de orientar los recursos a donde realmente se necesitan. Lo que no es dable es que siendo parlamentario por La Guajira, los recursos los vayan a invertir al Magdalena, al Atlántico, Jalonen para otro lado. exacto, en detrimento de... Bueno, nuestro doctor Jorge Luis Mejía Herrera, claro y pelado, ¿cómo ve usted en estos momentos este trabajo que ha venido realizando en esta lista con el doctor Antenor Durán Carrillo y con el doctor José Octaviano Liñán? Cada quien trabajando lo suyo, expresando sus ideas, pero jalando una misma causa. ¿Cómo ve con relación a los otros aspirantes? Yo creo que la lista mejor conformada hoy es la lista de AICO. Está integrada por 3 personas, cada una con sus propias características. Antenor Durán es conocido por todos nosotros. José Octaviano Liñán también tiene su propia personalidad, su propia convicción de la política. Y yo, pues también he podido demostrarle a mi comunidad mis propias condiciones, mis propias características. De suerte que esa variedad entre nosotros 3 hace que sea una lista atractiva, interesante, que hoy ha recogido la intención electoral de todo el pueblo guajiro. Creo que los 3 estamos remando en el mismo sentido. Aquí no hay división de esfuerzo. Aquí todos vamos para donde vamos a llegar. Esta es una propuesta política que apunta a que debemos refrendar el mandato que se le otorgó a nuestros gobernantes, a recuperar la institucionalidad del departamento de La Guajira, a defender nuestras instituciones, a defender nuestra dignidad como Guajira y a demostrar que con el pueblo podemos no solamente sacar una credencial, sino que podemos sacar las 2 credenciales de Cámara de Representantes en el departamento de La Guajira. Las condiciones están dadas, los números así nos los permiten, transparentemente. Aquí no hay cómo llamarse a engaño. Los mecanismos electorales permiten que si la proporciones es de 2-1, un tantico más, las 2 curules se quedarán en AICO. Frente a la división de nuestros contrarios y la unidad dentro de la diversidad del bloque que representamos, creo que el 10 de marzo o el 9 por la noche estaremos dándole la victoria al pueblo guajiro. Bueno, para que los 1.500 votos que nos están viendo y que van a analizar la propuesta a través de este diálogo que hemos sostenido en el canal de la Costa, vamos a la pedagogía. Vamos a llamar a nuestro equipo de producción para que usted nos enseñe cómo puede hacer el ciudadano para que este 9 de marzo ejerza su soberanía en el voto a través del 103 de AICO. ¿Cómo se hace? Este es el tarjetón para Cámara de Representantes. Está dividida en 2 secciones. La primera, que corresponde a la circunscripción departamental en La Guajira. Y la segunda, que corresponde a la circunscripción nacional para las negritudes. En mi caso, estoy participando por la circunscripción departamental de La Guajira. Soy AICO 103. Para fortuna, estamos ubicados en el primer logotipo, AICO, marcando el número 103. Esa es la pedagogía para que ustedes puedan depositar la confianza en esta persona que hoy ha plasmado desde su origen, desde su labor profesional en el ejercicio de el respeto por los derechos y los valores a través de la Contraloría General de la República y también con las ideas de las competencias parlamentarias y de la inversión del capital que debe llegar a generar el desarrollo del departamento de La Guajira. Doctor Jorge Luis Mejía Herrera, muchas gracias por estar con nosotros en Claro y Pelado. ¿Tiene algo más que agregarle a nuestros televidentes? Pedirle a todos los guajiros que voten a conciencia, que piensen su voto, que hay nuevas opciones para que podamos llevar a la Cámara de Representantes
y que comencemos ya a generar el cambio que todo el pueblo espera. A todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado, por habernos permitido llegar a sus hogares con esta propuesta de AICO 103 con Jorge Luis Mejía Herrera a la Cámara de Representantes. Para próximos programas estaremos ya entrando en la dinámica de ir dándole los datos importantes, porque estaremos cubriendo en vivo y en directo este 9 de marzo desde el sitio donde se originan las noticias, desde las mesas, donde los guajiros tienen muchas expectativas por saber de cuáles serán los representantes elegidos democráticamente. Mario Alfonso Puello y el Canal de la Costa les agradece a ustedes. Nos vemos en la próxima oportunidad. Mil gracias. Canal de la Costa está presentando Claro y Pelao. Política, cultura, deporte, todo en Claro y Pelao.